suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra. Existe una historia que por alguna razón estaba oculta. En los libros de historia no se dice nada al respecto. Esta historia es muy importante porque es nuestra historia y nos cuenta quiénes somos. Es la historia vista desde el lado mapuche. Hace muchos años, aproximadamente 130 años atrás, hubo una guerra en el sur de Chile. Aún quedan ancianos que escucharon las historias de los abuelos. Estas historias hablaban sobre la guerra, pero los libros nos hablan de una pacificación. Entonces, existe una memoria histórica que nos hace ver que no nos han enseñado la historia completa, o por lo menos no desde todos los panoramas. Todo comienza con la llegada de este caballero a nuestro continente, aunque él creía que había llegado a las Indias. Los registros dicen que a partir de 1550 la corona española se fija en el sur de Chile, iniciando el llamado periodo de colonización española, la cual podemos dividir en dos etapas. Quiñe, la guerra de Arauco. Epu, relaciones fronterizas. La guerra de Arauco, entre 1550 y 1656. Primer periodo de enfrentamiento bélico entre soldados españoles y el pueblo mapuche. Se prolongaría por más de 100 años. Relaciones fronterizas, 1656-1810. El segundo periodo es de relaciones fronterizas entre mapuche y españoles. Por medio de parlamentos, el pueblo mapuche y la corona española lograron acuerdos. Uno de los acuerdos logrados fue el fijar el río Biobío como frontera entre mapuche y españoles. La autonomía territorial mapuche es reconocida durante todo el periodo colonial, o sea, al menos 200 años. Chile logra su independencia de la corona española. Después de terminar la Guerra del Pacífico, el Estado chileno envía a su ejército al sur, con el propósito de integrar el territorio mapuche al patrimonio de Chile. El Estado chileno, por medio de la fuerza, ocupa territorios y llevó al pueblo mapuche a vivir en reducciones, ocupando un 5% de lo que era su territorio ancestral, imponiendo sus leyes y reduciendo a las autoridades mapuche solo dentro de sus comunidades. Resumen: 1492, llegada de los españoles a América. Desde ahí comienza una campaña de expansión tomando territorios para la corona española. 1550, los españoles llegan al Gualmapu, iniciando una guerra que duraría más de un siglo. 1656, la corona española utiliza la política con el pueblo mapuche y fija una frontera entre las dos naciones. 1818, independencia de Chile. 1861, el Estado chileno no respeta la frontera establecida. El ejército de Chile invade territorio mapuche, iniciando la pacificación de la Araucanía, la cual consiste en la reducción del pueblo y del territorio mapuche para entregar estos terrenos al control del Estado chileno. Nuestros ancianos relatan historias que escucharon de sus abuelos. Algunas de estas historias hablan sobre la guerra de la pacificación. Hablan sobre robos de tierra, quema de ruca,
y pobreza. Tales relatos no existen en los libros de historia. Desde el periodo colonial chileno en adelante, las pocas tierras en posesión de las familias mapuche que quedaron siguieron siendo adquiridas por medio de robos y engaños. Empobrecidos por la guerra, la gente mapuche no podía defenderse, ni tampoco las leyes los protegían. Comenzó una migración de gente mapuche a las ciudades. Las familias mapuche se tienen que separar obligatoriamente, porque ya no existe terreno donde vivir. Los más jóvenes deben buscar trabajo en otros lugares. En tiempos de dictadura, se traspasan las principales empresas del rubro a particulares y se crean leyes que benefician directamente a los empresarios forestales. Las familias, dueñas de forestales, se hacen cada vez más ricas y las familias mapuche siguen estando igual de empobrecidas. Actualmente existe un fuerte movimiento social que apoya la causa mapuche. Estas movilizaciones no son nuevas, vienen de hace muchos años y lograron muchas cosas, como la ley indígena, la cual reconoce a la nación mapuche. Toma en cuenta la historia desde la perspectiva indígena, reconoce todos los atropellos cometidos en contra de los pueblos indígenas, protege y da la posibilidad de ampliar tierras y asegura la participación política en las decisiones sobre los pueblos indígenas. Pero las cosas no se arreglaron. El denominado conflicto mapuche es un gran problema para el Estado chileno. Y es porque esta lucha da justo en el centro del conglomerado económico más poderoso de nuestro país. Además de exigir territorio y autonomía, la lucha mapuche es también una lucha ideológica, de la que nadie podría distanciarse, y es la lucha por defender nuestra naturaleza nativa.